La tinta apenas se había secado en el contrato de licencia de $101 millones, cuando ella deslizó el sobre por encima de la mesa de la cocina como si fuera una invitación a una fiesta, sin mirarme a los ojos, solo un pequeño y presumido giro de muñeca, como si me estuviera entregando un recibo. «Es hora», dijo Caroline con un tono mecánico. «Tienes tu juguete. Yo me quedo con el resto». Me quedé mirando el sobre durante 5 segundos completos, el tiempo suficiente para notar su manicura, del mismo tono carmesí que solía llevar cuando mentía mejor. No lo toqué, solo la miré, y sus labios se curvaron en algo que pretendía parecer lástima. «No pongas esa cara, Vic. Sabías que esto no iba a durar para siempre». Era la misma mujer que, 3 noches antes, había brindado conmigo con una copa de Cabernet y me había llamado su genio silencioso. Ahora estaba allí, con unas mallas y una sudadera de $700, descalza en la cocina que habíamos reformado juntos, entregándome los papeles como si le tocara fregar los platos. La misma cocina en la que, hacía menos de 3 días, había firmado un acuerdo de licencia con una de las principales empresas biotecnológicas del país, una patente médica que llevaba 6 años perfeccionando en silencio. La mayor parte de ese tiempo, ella se lo había pasado burlándose. Se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados y la barbilla levantada, como una jueza aburrida en un concurso. «Puedes quedarte con tu pequeño invento», dijo. «Yo voy a por la casa, las cuentas, las cosas de verdad». Fue entonces cuando cogí el sobre. No lo abrí, solo lo levanté. Papel grueso, de esos de peso legal. Alguien le había aconsejado cómo hacerlo parecer formal, serio, definitivo. «¿Estás segura de que quieres hacer esto ahora?», pregunté con voz serena, casi educada. Ella sonrió como si ya hubiera ganado el caso. «Oh, cariño, ahora es exactamente el momento, antes de que intentes esconder algo». Ahí supe que no tenía ni idea de lo que yo había hecho, ninguna pista de lo que había construido detrás del telón de su desprecio, ni idea de que, mientras ella se burlaba de mi juguetito en las noches de vino con sus amigas, yo estaba reescribiendo la arquitectura de nuestro futuro financiero. Su ignorancia no solo era conveniente, era estratégica. Daba por hecho que el único valor que yo aportaba era el que pudiera rascar de la mesa. Y si has llegado hasta aquí, hazme un favor. Pulsa ese botón de seguir. Más del 97% de las personas que oyen esto nunca se suscriben, y sinceramente, vuestro apoyo motiva al equipo a seguir adelante. Ponemos el corazón en estas historias, y significa mucho. En fin, volvamos a la cocina, el campo de batalla disfrazado de felicidad doméstica. El silencio se estiró. Ella pensó que yo estaba en shock. Eso fue lo que lo hizo delicioso. Confundía estrategia con debilidad, calma con rendición. Pero lo que no sabía, lo que no podía saber, era que aquel momento no era una emboscada, era una confirmación. Ya lo había visto venir. Durante meses la había observado ensayar su salida de maneras sutiles. Visitas separadas al banco, más noches con las amigas, unas cuantas prendas nuevas cuyos recibos ni se molestaba en ocultar. Quería una ruptura limpia, pero sucia, una victoria pública. Yo quería silencio, precisión. Cogió su batido del mostrador, uno de esos brebajes verdes que juraba le daban claridad mental. «Podemos hacerlo por las buenas», dijo, girándose para irse. «O puedes intentar pelear y acabar sin nada». Bebí un sorbo de mi café. Estaba frío, pero no me importó. «Ya veremos», respondí. Eso la detuvo, lo justo para que mirara por encima del hombro. Levanté el sobre como si fuera un trozo de basura que dudaba entre reciclar o quemar. «Quizá deberías pedirle a tu abogada que revise bien las fechas de tus reclamaciones», añadí con calma. Frunció el ceño. «¿Qué demonios significa eso?». Sonreí. No mucho, no con crueldad, solo lo justo para que entendiera que la trampa ya se había cerrado. «Significa», dije, dejando el sobre junto a mi café, «que no tienes las cartas que crees tener». No respondió, solo se fue, probablemente ensayando su discurso triunfal para el brunch con su hermana. Lo que no sabía era que yo no estaba acorralado, estaba preparado. Pensaba que venía por la mina de oro, pero el túnel ya estaba vacío, trazado y trasladado, legalmente, con limpieza, sin sus huellas, y cuando descubriera lo que realmente le quedaba, digamos que ese batido no se le iba a pasar tan bien.
2 años antes de que el sobre tocara la mesa de la cocina, yo estaba en el pasillo de nuestra casa de verano, invisible para las 3 mujeres que bebían chardonnay en el patio. Acababa de salir del garaje, donde había pasado las últimas 6 horas, intentando resolver un problema de calibración de sensores. Tenía los dedos manchados de estaño y grasa. Me dolía la espalda. Y entonces la oí, la voz de Caroline, cortando la risa como un bisturí. «Es como un niño jugando con piezas de Lego», dijo. «Jura que ese aparatito va a cambiar el mundo. Mientras tanto, soy yo la que nos mantiene a flote». Más risas. Su amiga Dana añadió. «Pensé que trabajaba en software o algo así». «Lo hacía», dijo Caroline. «Ahora son todo cables, pegamento y alguna chorrada médica de la que no para de hablar. Honestamente, creo que es una crisis de la mediana edad. Más barata que un coche deportivo, supongo». Me quedé allí, con la puerta entreabierta, fuera de su vista. Mi mandíbula no se tensó, mis manos no temblaron, pero algo dentro de mí se quedó quieto, inmóvil, como las manos de un cirujano antes del primer corte. No entré, no grité. Volví al garaje y me quedé mirando la placa de circuito bajo la lupa. Y en ese momento lo supe. Aquello ya no era un matrimonio, era una cuenta atrás. A la mañana siguiente, llamé a mi antiguo compañero de piso de la universidad, ahora socio en un pequeño despacho de propiedad intelectual en Boston. Me debía un favor. Le pregunté sobre cómo estructurar sociedades de cartera, aislar activos, crear capas de propiedad. 3 días después, presenté los documentos preliminares para una C Corp en Delaware. La llamé Greyburn Systems. Nada llamativo, sin la menor conexión rastreable conmigo. El agente registrado era un despacho en Miami. Una semana más tarde, abrí un fideicomiso separado a nombre de mi hermano Daniel. Llevaba 11 años limpio, estable, dirigiendo una pequeña empresa de suministros dentales en Oregón. No hizo preguntas. Le transferí fondos iniciales, estructurados a través de una oficina familiar que había constituido para fines patrimoniales. Sobre el papel, parecía que solo gestionaba el patrimonio de un pariente. En realidad, estaba moviendo el tablero de ajedrez fuera de su mesa. Empecé a organizar documentación con fechas anteriores, correos, memorandos, notas de laboratorio, no falsificadas, solo ordenadas. Si Caroline o su equipo legal husmeaban, encontrarían un rastro claro de desarrollo independiente, separación de propiedad intelectual y arquitectura corporativa preventiva, todo con marcas de tiempo y trazabilidad impecable, pero completamente inalcanzable desde un ángulo matrimonial. Ella nunca se dio cuenta, nunca preguntó. Ese era su defecto. A Caroline le gustaba parecer rica más que entender cómo se creaba la riqueza. Le importaban las apariencias, las encimeras de granito, el Tesla que jamás cargaba por sí misma, el chuletón madurado que pedía a Manhattan con entrega nocturna. Mientras ella programaba sus citas de Botox, yo reescribía nuestro ADN legal y financiero. A veces entraba al garaje de noche, en bata, copa de vino en mano, y decía cosas como, «Sigues jugando a ser científico, ¿eh?» Yo sonreía, asentía, fingía dejar caer una pieza. «Ya casi está», le respondía. «Solo necesita un par de ajustes más». Ella creía que perdía el tiempo, pero cada noche sin dormir era un nuevo cortafuegos. Cada gasto registrado como consultoría o prototipo de investigación era otro hilo apartado de nuestras cuentas conjuntas. Dejé de aportar a nuestra cartera de inversiones y desvié mi salario a un SEPIRA bajo una nueva LLC constituida en Wyoming. Incluso vendí mi participación en una pequeña sociedad inmobiliaria, discretamente, transfiriendo el pago a una cuenta fiduciaria intocable gestionada a través de la empresa de Daniel. La parte más difícil no fue el trabajo, fue la paciencia. Verla pavonearse, presumir ante sus amigas de su pobre marido genio despistado, mientras yo levantaba una fortaleza que jamás podría atravesar. Escuchaba, aprendía, guardaba cada recibo, cada contrato, cada documento notariado. Lo documentaba todo como si me preparara para una guerra, porque eso era. Una noche, unos 6 meses antes de que se cerrara el acuerdo, volvió a casa algo bebida de otra cena de contactos, y se desplomó en el sofá. La tapé con una manta, me senté en el sillón y la observé largo rato. Recuerdo pensar, no tienes ni idea de lo lejos que ya me he ido.
porque esa es la verdad sobre la traición. No siempre es ruidosa. A veces es un susurro que se cuela por una puerta del patio entreabierta. Y a veces, la verdadera venganza es silenciosa, intencionada, deliberada. Ella bebía su vino. Yo construía un imperio. La versión de luto de Caroline se parecía a Ostras y Dom Periñón. Lo vi todo en las redes sociales. Ese lugar donde la dignidad va a morir. Una foto perfectamente filtrada en un bar en la azotea, la cabeza inclinada en el ángulo exacto, los labios alrededor de una copa de champán, el pie de foto, nuevos comienzos, brillitos y beso. Etiquetó a su hermana, Lila, y añadió la ubicación, West End Prime. La había llevado allí en nuestro aniversario el año anterior. Supongo que pensó que así el simbolismo quedaba más limpio, como un entierro con buena iluminación. Lo que casi me hizo reír fue el comentario debajo. «Te mereces ser feliz. Qué orgullo verte seguir adelante». Otro decía, «Ya era hora de que vivieras por ti misma». Lila también intervino. «Dirán que dejó al empollón en la ruina, y brindaremos cuando llegue el cheque». Tan elegante como siempre. No comenté, ni parpadeé. Simplemente reenvié la captura a mi abogado, que respondió en menos de una hora. «Bien, está mostrando motivos. Guarda todo». Mientras Caroline pedía bogavante y hacía chistes sobre acuerdos prenupciales sin dientes legales, yo estaba en una oficina acristalada del centro, revisando opciones de refugios fiscales con mi estratega. Se llamaba Paolo, bajo, directo y alérgico a la ineficiencia. «Has estructurado la sociedad de cartera de forma impecable», dijo, hojeando los documentos. «Si esto llega a juicio, asumirán que ocultas algo, pero no es así». «Exacto», respondí, tomando un sorbo de café solo y frío. «No tengo nada que ocultar, nada a lo que ella pueda llegar». Paolo sonrió con una mueca. «Hiciste tu dinero limpio. Ahora lo haremos intocable». Me explicó los siguientes pasos. Reestructurar los ingresos de Greyburn en distribuciones escalonadas, canalizadas a través del fideicomiso de mi hermano. Los pagos reales de regalías del acuerdo de licencia se habían retrasado a propósito. El contrato estipulaba una liberación por fases, nada a mi nombre hasta el tercer trimestre del año siguiente. Y aún entonces, el dinero iría a una cuenta corporativa con una junta, en la que, técnicamente, yo no figuraba. Mientras tanto, Caroline se comportaba como una viuda de guerra que acababa de descubrir que el seguro de vida se había pagado por adelantado. Compraba nuevas encimeras, reservaba un retiro de bienestar en Sedona, pasaba su tarjeta como si celebrara un desfile de la victoria. Incluso fue a un cirujano plástico para una consulta. ¿Cómo lo sé? Dejó la factura en la consola central de su Range Rover, el mismo que seguía registrado a nuestra LLC conjunta. Esa misma semana recibí un correo del abogado de ella. Nuestra clienta está preparada para negociar una división del 60-40 a su favor, citando el mantenimiento del estilo de vida y la valoración futura anticipada de la patente. Lo leí 3 veces, no porque me sorprendiera, sino porque la audacia era casi teatral. Suponían que esto era como cualquier otro divorcio de cualquier otro hombre con dinero. Vieron un signo de dólar con un título de ingeniería y pensaron que cedería para evitar el escrutinio. Pero yo había construido algo que ellos no entendían. A propósito, la complejidad no es caos cuando la diseñas de esa manera. Caroline no sabía que la concesión de la patente estaba ligada a pagos variables por rendimiento. No sabía que los ingresos no serían líquidos durante otros 9 meses. No sabía que la empresa que intentaba dividir tenía una resolución del Consejo que anulaba automáticamente la participación de cualquier socio en caso de divorcio. Pero sí sabía cómo celebrarse a sí misma. Contrató a una fotógrafa para una sesión de libertad. Que Dios me ayude. Era real. Una sesión al atardecer en un campo de trigo, descalza, con un vestido blanco, girando como una especie de hada del divorcio suburbano. Las fotos aparecieron en su perfil con el hashtag #CheerReinvention, y en todas ellas sonreía. Sonreía ampliamente, sonreía ebria, sonreía negando la realidad, porque, en su cabeza, había ganado. Pensaba que yo era un pobre imbécil que había tropezado con el éxito y que aún no se había dado cuenta de lo fácil que sería para ella quitármelo. Creía que la historia sería: mujer se libera del genio reprimido, se encuentra a sí misma y se lleva la mitad. Pero lo que no veía
Lo que ninguno de ellos veía era que, mientras ella brindaba y posaba para aplausos filtrados, yo estaba cerrando cada caja fuerte, comprobando cada cláusula y preparando un paquete de revelación que convertiría su sueño en un mito. Ella pensaba que me tenía acorralado. Yo ni siquiera había empezado a moverme. La sala de audiencias olía a madera vieja y tensión, ese aire seco y reciclado del juzgado que se aferra a cada tela, a cada suspiro. Caroline entró como si fuera a un almuerzo, tacones afilados, pelo brillante, un blazer gris claro que decía «Estoy aquí para quedarme con lo mío», con una sonrisa que añadía «y humillarlo mientras lo hago». Su abogado, un tal Kessler, con una corbata más cara que su juicio, llevaba una carpeta roja llena de pestañas, un estallido de furia codificada por colores. Se sentaron en su mesa de roble pulido, llenos de confianza y hojas de cálculo. Yo estaba al lado de mi abogada, Lorna, que no usaba colores, solo negro, traje negro, carpeta negra, humor negro. Era la mitad de mi tamaño y el doble de letal. No había pronunciado una frase completa desde que entramos. Solo golpeaba una uña roja contra el sobre manila que tenía delante. 3 veces. Tac, tac, tac. Ese era su ritmo. La jueza, una mujer de cabello plateado con una pila de expedientes y cero paciencia para el teatro, nos llamó al orden. Caroline cruzó las piernas como si participara en un panel de estilo de vida. Kessler se levantó. Su señoría, conforme al derecho de nuestra clienta a una división equitativa, solicitamos la divulgación completa de activos. En concreto, cualquier propiedad intelectual registrada, pendiente o vinculada al prototipo del dispositivo médico del señor Renner. Sonrió hacia el estrado, convencido de que era un golpe maestro. Caroline se enderezó en su asiento, esperando el espectáculo, el pánico, la marcha atrás, quizás incluso un acuerdo improvisado. Pero Lorna simplemente abrió su carpeta, sacó una hoja y la deslizó por la mesa como si fuera la cuenta de una cena. Kessler frunció el ceño. La tomó. La jueza ajustó las gafas. ¿Esto es todo? Lorna asintió una vez. Divulgación completa. La jueza leyó el documento. Y he aquí la cuestión. No tenía nada de espectacular. Sin párrafos largos, sin jerga inflada. Solo una línea limpia de texto. Propiedad intelectual, patente médica Refiantos 22391 BX, pertenece en su totalidad a Greyburn Systems, LLC, incorporada en Delaware, el 3 de marzo de 2021. La entidad es legal y financieramente independiente del patrimonio matrimonial. La jueza lo leyó de nuevo. ¿Esta empresa se fundó antes de la petición de divorcio? Sí, su señoría, dijo Lorna. 13 meses antes. Toda la documentación disponible si lo solicita. Kessler parpadeó. Sus labios se abrieron, como si quisiera objetar, pero no encontrara la ley que se lo permitiera. ¿Qué? ¿Qué empresa? ¿Greyburn? Nunca he oído hablar de eso. Me incliné hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. Está todo ahí, dije en voz baja. Caroline se volvió hacia él, susurrándole algo, claramente esperando una réplica, una objeción, cualquier cosa. Kessler se apartó y empezó a hojear su carpeta roja, rápido, nervioso. Las hojas volaban, ninguna contenía lo que buscaba. ¿Qué es Greyburn?, preguntó Caroline, ahora más alto. La seguridad en su voz se quebró apenas. Miró a Kessler, a la jueza, y finalmente a mí. Él nunca me habló de ninguna Greyburn. La jueza arqueó una ceja. No es su obligación. Si no es un activo matrimonial, está fuera del alcance de este procedimiento. Kessler sudaba. De verdad, queremos presentar una moción para investigar la relación financiera entre el señor Renner y esta corporación. Ya está presentada, interrumpió Lorna. Abrió de nuevo su carpeta y esta vez sacó un fajo más grueso. De forma preventiva. Incluye declaraciones fiscales, actas de consejo, declaraciones juradas y sellos de tiempo verificados de la transferencia y el desarrollo de la propiedad intelectual. Todo notariado. Se lo entregó al secretario sin inmutarse. Caroline abrió la boca. No salió nada. La jueza revisó la primera página y levantó la vista. Abogada, a menos que pueda refutar estas fechas, no veo fundamento legal para seguir investigando este asunto. Kessler se sentó como un hombre al que acaban de entregar un mapa en blanco. Caroline me miró como si acabara de tragarse un trozo de cristal. «Mentiste», siseó desde el otro lado de la mesa. «No», respondí.
recostándome con voz tranquila. Simplemente nunca hiciste las preguntas correctas. El resto de la audiencia transcurrió en cámara lenta. Procedimientos, calendarios, formalidades. Pero nada de eso importaba. La atmósfera había cambiado. La confianza de Kessler se desinfló como un globo pinchado. Caroline miraba el suelo como si buscara un botón para rebobinar. Y la jueza siguió adelante, rápida, eficiente, como quien ya ha visto esta escena y conoce el final. El golpe real no fue estridente, no fue dramático, fue silencioso, preciso. Cayó como un bisturí, corte limpio, sin sangre, solo una conciencia repentina de lo que se había separado. Ella llegó pensando que me obligaría a dividir una mina de oro. Se marchó dándose cuenta de que ni siquiera la habían invitado al yacimiento. Todo empezó con un ding. Caroline estaba tumbada en el salón acristalado, con su carísimo zumo verde y su manta igual de cara. Navegaba por Zillow buscando casas con energía de nueva vida tras el divorcio. Le gustaba filtrar los anuncios por bodegas privadas y tocadores para él y para ella. Solo que ahora, el él sería metafórico. Estaba a medio hacer una captura de pantalla de una mansión en los acantilados de Malibú cuando apareció una notificación en su móvil. Asunto: notificación de cuenta de inversión, de Strathmore Private Wealth Services. Mensaje: estimada señora Renner, según su solicitud del 28 de marzo, su acceso a la cuenta conjunta número 4H412 ha sido formalmente revocado a partir del segundo trimestre. Por favor, contacte con su gestor de cuentas para más información. Se quedó mirando la pantalla, parpadeó, la leyó otra vez. ¿Revocado? Tenía que haber un error. Ese dinero también era suyo, ¿no? Era ella quien entraba en la cuenta cada 2 semanas para revisar los saldos, mover fondos entre subcuentas, sanar el flujo de efectivo, como decía su coach de bienestar financiero. ¿Qué querían decir con revocado? Llamó al banco de inmediato. Logró hablar con un asesor junior llamado Owen, que claramente no estaba preparado para el show de Caroline. Debe de haber un error, dijo, con la voz tensa, apenas disimulando el temblor. Mi nombre está en esa cuenta, Caroline Renner. Soy cotitular. Owen la puso en espera. Una de esas esperas corporativas con música de flauta pan, versionando Coldplay. 3 minutos después, volvió. He confirmado la solicitud, señora. El titular principal presentó la documentación el 28 de marzo para eliminar el acceso secundario. Todas las identificaciones y formularios notariados fueron verificados. La cláusula de 90 días expiró el trimestre pasado. ¿Qué cláusula de 90 días? Es estándar para las cuentas privadas de nivel 2. Si no se impugna dentro del plazo de aviso, la revocación se vuelve permanente. De repente, las manos se le helaron. Colgó sin decir nada más y llamó a Kessler. Kessler, la cuenta de inversión. Me ha bloqueado. Hubo una pausa al otro lado. Luego un suspiro. Largo. No lo marcamos, dijo él. Déjame revisar los plazos de presentación otra vez. ¿Cómo que no lo marcasteis? Estalló Caroline. Dijiste que congelaríamos todos los activos. Dije que lo intentaríamos, Caroline. Mira, si él presentó la revocación antes de que tú le entregaras la demanda, y si presentó las autorizaciones correctas, esto puede requerir un proceso de reversión. Podía sentirlo ya, como si el suelo se inclinara bajo sus pies. ¿Reversión? Depende de cómo lo estructurara. Si lo transfirió a un fideicomiso, si los fondos se reasignaron antes de la notificación, puede que ya no exista. Colgó. Me llamó después, directamente al buzón de voz. Intentó de nuevo. Lo mismo. Así que envió un mensaje, los dedos golpeando la pantalla con furia. ¿Qué has hecho? Unos minutos después respondí. Solo estoy limpiando detrás de mí. Sin emojis, sin puntuación, solo la frase. Quirúrgica. Ella la miró como si pudiera reordenarse sola en algo más amable. Algo reversible. No lo hizo. Caroline no era estúpida. Arrogante, sí. Consentida, sin duda. Pero no estúpida. Entendió perfectamente lo que quise decir. Solo estoy limpiando detrás de mí no era una frase pasiva. Era deliberada, en pasado, hecho. Empezó a abrir correos antiguos, a revisar alertas bancarias que había pasado por alto, a abrir PDFs que nunca había descargado. Fue entonces cuando encontró uno de 3 meses atrás, una notificación de cambio en la política de cuenta.
firmada por mí. Lo había borrado sin leerlo. Había otros también. Una alerta del contable de nuestra oficina familiar. Asunto. Actualización pendiente. Renner Family Holdings. Sin leer. Las piezas no solo faltaban, nunca habían estado a su alcance. Cuando volvió a llamar a Kessler, la voz se le quebraba. «Esto es fraude. Me ha robado». «No, Caroline», dijo Kessler con cautela. «Movió su propio dinero. Aún no habías presentado la demanda. No tenemos base para recuperar fondos a menos que podamos probar intención de engañar». «¿Intención?» Me dejó fuera a propósito. «Sí», dijo Kessler, con tono plano. «Eso es estrategia legal, no fraude». Ella no respondió. El silencio al otro lado se prolongó demasiado. «¿Sigues ahí?», preguntó él. Y sí, seguía, sentada en ese salón acristalado, Zillow olvidado, el zumo intacto, el teléfono en su regazo, como si la hubiera traicionado. Este no era el juego que creía estar jugando. Pensaba que el divorcio era palanca, negociación, castigo. Lo que no comprendió, hasta ese correo del banco, es que, mientras jugaba a ser reina en un tablero de peones imaginarios, yo ya había retirado todas las piezas. Lo único que le quedaba ahora era mirar. Mirar cómo cada puerta que creía que se abriría, no lo hacía. La primera señal fue sutil. Su grupo habitual de brunch cambió la reserva a otro sitio y olvidó avisarla. Caroline se enteró cuando apareció en Melis, con su nuevo mono de lino y sus enormes gafas de sol, solo para encontrarse con una camarera aburrida y una mesa vacía. Esperó 20 minutos. Llamó a Lila, su hermana, 2 veces, sin respuesta. Revisó Instagram. Allí estaba, una historia etiquetada en otro restaurante al otro lado de la ciudad. Las 4, con sus Aperol Spritz, sonriendo como si nada hubiera cambiado. Pero había cambiado. Al principio, no podía desplazarse por su feed sin ver corazones y comentarios de «Eres una reina». Sus mensajes directos rebosaban de aplausos, envidias disimuladas y promesas de «Si necesitas una escapada de chicas, cuenta conmigo». Era la protagonista de su propio cuento de hadas postdivorcio. Tacones de poder, manicuras, fotos con luz suave y pies de foto con palabras como resiliencia y renacimiento. Ahora, los me gusta se habían adelgazado. Los mensajes eran más lentos, fríos, formales. Los comentarios se reducían a silencios educados. Y cuando sí se encontraba con las pocas que aún orbitaban su círculo social, eran cautelosas. Preguntas corteses, punzantes, disfrazadas de interés, como aquella mañana, entre mimosas, cuando Dana, apurando su tercer Bloody Mary, la miró al otro lado de la mesa y dijo: «Espera, ¿no se suponía que él inventó eso? El dispositivo médico». Caroline se tensó. Él trasteaba con eso, pero yo lo apoyé durante años mientras jugaba a ser científico loco. Dana removió su bebida lentamente. «Ya, pero ¿no es técnicamente suyo?». Caroline soltó una carcajada demasiado alta, demasiado forzada. «Pareces su abogada». Nadie se rió. Empezó a notar cosas, pequeñas, gente que volvía a confirmar su apellido cuando hacía una reserva. Una de las del club de tenis susurrando algo a otra al pasar. Incluso su estilista hizo un comentario raro durante un secado. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora que lo del dinero está complicado? Esa semana, Caroline llamó a Kessler 3 veces. Él solo devolvió una. Su voz ya no sonaba tan segura como antes. Era medida, distante. «Seguimos explorando vías de descubrimiento», dijo, «pero son limitadas». Él lo hizo todo limpio. A ella no le gustó esa palabra. Limpio. Significaba que no había nada que ensuciar. Ningún esqueleto que arrastrar hasta el juzgado para agitarlo delante de un juez. Intentó provocarlo. «¿Crees que lo planeó?» «Hace años». Kessler dudó. «¿Sinceramente?» «Probablemente. Eso es lo que hace tan difícil deshacerlo. La mayoría comete errores. Él no». Colgó sin despedirse. Luego llegó el sobre del club de campo, rosa pastel, con un sello dorado y olor a agresión pasiva. Aviso de morosidad. Estimada señora Renner, sus cuotas de membresía del primer trimestre permanecen impagadas. A fecha de esta carta, su cuenta está en mora. Rogamos el pago inmediato para evitar la suspensión de privilegios. La miró largo rato. Ella había puesto esa tarjeta en pago automático. ¿O no? Aparentemente no. La cuenta conjunta que solía cubrir la facturación automática del club
había sido cerrada, o congelada, o reestructurada, o lo que fuera que Víctor hubiera hecho para convertir su nombre en un fantasma en cada sistema que antes le sonreía. Llamó a su hermana, Laura, directo al buzón de voz. Lo intentó otra vez. Nada. Finalmente dejó un mensaje, demasiado alegre, forzado en los bordes. «Hola, Laura. Solo quería saber de ti. A ver si almorzamos pronto. Hace mucho. Te echo de menos». Silencio. Ni siquiera una respuesta por cortesía. Caroline se quedó mirando el teléfono como si le debiera algo. Antes era el centro de cada reunión social. El pigeon de Víctor, la anfitriona deslumbrante con sushi de catering y copas de champán Baccarat. Ahora ni siquiera conseguía que le respondieran un mensaje. Y por primera vez, le golpeó algo nuevo. No era rabia, ni frustración. Era vacío, porque no solo se le escapaba el dinero, se le desmoronaba la imagen. Esa persona que había construido con tanto esmero, pulida, segura, superior, se estaba apagando, reemplazada por susurros, miradas de reojo y llamadas sin devolver. Ya no la envidiaban, la observaban, como a una lámpara de araña cayendo, hermosa mientras se desploma, pero nadie quiere estar debajo cuando golpea el suelo. Esa no era la historia que esperaba protagonizar. Pensó que sería una leyenda, la mujer que dejó sin nada al genio silencioso. Pero las leyendas se construyen sobre victorias, y Caroline, lenta y públicamente, empezaba a parecer alguien que había calculado mal su poder. No un fénix resurgiendo, solo otra persona que creyó que el fuego obedecía. La sala de mediación era estéril y beige, un pequeño purgatorio sin carácter, con botellas de agua gratis, relojes que marcaban demasiado alto y suficiente formalidad jurídica como para hacerte sentir que gritar sería una violación del protocolo. Caroline llegó 10 minutos tarde, con gafas de sol en interiores y una gabardina que no se quitó. Kessler la seguía, visiblemente agotado, con una carpeta delgada, mucho más que al principio de todo esto. Lorna y yo ya estábamos sentados. No hubo saludos. El mediador, un hombre de unos 60, con una neutralidad profesional en la voz, nos dio la bienvenida y explicó el formato. «Empezaremos con la propuesta de acuerdo del señor Renner», dijo, haciendo un gesto hacia Lorna. Ella abrió una única carpeta, deslizó 3 páginas impresas hacia el centro de la mesa y no dijo una palabra. Caroline se inclinó y bufó en cuanto leyó la primera línea. Era breve, quirúrgico, final. Caroline conserva la plena propiedad de la Casa del Lago. Valor de tasación, $462.000. Caroline conserva el saldo íntegro de su cuenta corriente personal, $38.000. Caroline conserva el título y posesión de su vehículo en leasing. Todas las reclamaciones sobre Greyburn Systems, ingresos de propiedad intelectual y regalías residuales quedan renunciadas por mutuo acuerdo. A cambio, Caroline firma un acuerdo de confidencialidad completo y se compromete a no hacer comentarios públicos, ni publicar material alguno relacionado con el señor Renner, su trabajo, el proceso de disolución o asuntos conexos, sin pensión compensatoria, sin manutención, sin declaraciones públicas, sin apelación. Caroline lo miró como si fuera una broma, y luego soltó una carcajada hueca, sin alegría. «¿Me estás ofreciendo migajas?», escupió. «¿Después de todos estos años? ¿Después de que yo mantuviera todo a flote mientras tú jugabas a ser científico en un garaje? Te estoy ofreciendo libertad», respondí con voz firme. «De todo aquello en lo que nunca creíste». Se puso roja. «No me condescendáis, Víctor». «No lo hago», dije, entrelazando las manos. «Te estoy dando exactamente lo que siempre quisiste. Espacio, autonomía, tu propia vida, desatada. ¿No era eso lo que les decías a tus amigas? Que yo era un lastre». «Estás manipulando todo esto», siseó. «¿Crees que porque escondiste todo tras sociedades pantalla y fideicomisos, me voy a rendir?» Lorna ni se inmutó. «Señora Renner», dijo con voz firme, «el acuerdo refleja lo que puede aplicarse legalmente. Lo hemos estructurado para que sea limpio y equitativo, basado en los activos actualmente accesibles y separados». Caroline se giró hacia Kessler. «Di algo. Esto es una broma». Kessler no dijo nada. Estaba leyendo la última página con cuidado. Golpeó los dedos contra la mesa y sin levantar la vista, dijo, «Debería considerarlo». Eso la rompió. «¿Perdón?», casi gritó.
¿Me estás diciendo que acepte la casa del lago y me marche como si fuera un caso de caridad? Te estoy diciendo, respondió él con cuidado, que en la fase de descubrimiento no encontramos ninguna evidencia que vincule sus ingresos de propiedad intelectual al patrimonio conyugal. Su documentación previa a la demanda es a prueba de balas. Declaró lo que debía. Perdimos la ventana para impugnar la estructura de propiedad. Le di mi vida. No, dije en voz baja. Me diste tus opiniones sobre mi trabajo, sobre cómo nunca lo terminaría, sobre cómo nadie compraría algo construido en un garaje, como un proyecto de feria de ciencias de instituto. Recuerdo esas palabras. Ella se volvió hacia mí, los ojos abiertos y encendidos, ardiendo. ¿Así que esto es venganza? No, es papeleo, respondí. La diferencia es que te respeté lo suficiente como para mantenerte protegida. Tú solo asumiste que protección significaba propiedad. Ella miró al mediador, luego a Kessler, y volvió a mí. No había aliados en la sala, nadie dispuesto a defenderla, a reafirmar el relato que se había contado a sí misma, el de la víctima, la reina subestimada recuperando su corona. En cambio, se le estaba ofreciendo una salida suave antes de que toda la estructura se derrumbara sobre ella. Se dejó caer en la silla, la rebeldía escapando de ella en lentas gotas. ¿De verdad no vas a darme nada? Te estoy dando una vida sin juicios, respondí. Un corte limpio, y privacidad si la quieres. El silencio se espesó. El mediador lo rompió al fin. Señora Renner, tiene hasta la próxima sesión para responder formalmente. Le recomendamos que revise los términos en privado con su abogado. Ella no asintió, no respondió, solo miró la mesa, los labios apretados, la mandíbula tensa, pero en sus ojos lo vi, la comprensión, deslizándose como agua helada. El imperio que creía haber incendiado era ignífugo. El dinero que pensaba dividir ya había sido reasignado, reestructurado, reinventado. La historia que quería contar, la esposa heroica que se reconstruye sobre las ruinas de su marido callado, se estaba desmoronando entre las costuras. Y en ese momento no sentí rabia, ni satisfacción. Sentí que había terminado, porque Caroline no solo me subestimó, no entendió lo que significaba ser subestimado. La moción llegó al juzgado como un último intento desesperado de un equipo que nunca aprendió a defenderse. Archivada como solicitud de declaración de derechos, propiedad intelectual y reparto conyugal, era el equivalente legal a lanzar espaguetis contra la pared y rezar porque algún hilo se quedara pegado. Caroline, probablemente contra el consejo de su abogado, insistió en presentarla, tal vez por ego, tal vez por negación, o quizá, más probablemente, por ese miedo creciente que aparece cuando sabes que ya no tienes nada que perder. El tribunal era más pequeño esta vez, más silencioso, menos público, solo los dos equipos legales, la jueza y esa tensión invisible que siempre acompaña al papeleo desesperado. Caroline entró vestida de negro. No era luto exactamente, más bien un disfraz para el papel que se había asignado. La esposa traicionada, víctima de tecnicismos y vacíos legales, el maquillaje impecable, pero los ojos vacíos, sin dormir. Podía verlo incluso desde el otro lado de la sala. Su elegancia ya no era presencia, sino actuación. La máscara empezaba a resquebrajarse. Kessler se levantó para presentar la moción. Su voz había perdido la fuerza que antes la sostenía. Recitó el discurso de apertura, enumerando los motivos de la impugnación, el momento de la separación de activos, la valoración poco clara de la patente al transferirse a Greyburn, la posibilidad de ingresos futuros ocultos, lenguaje jurídico construido sobre humo. Lorna ni siquiera se molestó en levantarse para replicar, simplemente deslizó un paquete de documentos grapados hacia el secretario y otro hacia la jueza. Evidencia cronológica, dijo, seca como ceniza. Fechas de presentación, borradores de patente, papeles de incorporación, actas de reuniones del consejo, transferencias bancarias, todo previo a la solicitud de disolución, todo verificado, todo testificado, cada documento notariado. Hizo una pausa, luego añadió, también incluye archivos de mensajes de texto y correos electrónicos que demuestran el conocimiento de la señora Renner sobre el trabajo en el garaje, así como su falta de interés en cualquier operación financiera relacionada. El término juego del ego de crisis de mediana edad aparece en al menos 4 comunicaciones.
No miré a Caroline. No hacía falta. La jueza hojeó los documentos, los ojos moviéndose en silencio. Tras 3 minutos, levantó la vista. No hacia Lorna, ni hacia mí, sino hacia Kessler. Abogado, ¿revisó estos documentos antes de presentar esta moción? Kessler asintió lentamente. Sí, su señoría. ¿Y aún así sostiene que la demandante tiene una reclamación válida? Vaciló. Se aclaró la garganta. Queremos retirar la moción, dijo finalmente. Así, sin más, sin fuegos artificiales, sin gritos, sin objeciones dramáticas. Solo una retirada que sonó más a rendición que a cierre. La jueza arqueó una ceja. Luego escribió algo en sus notas. Moción retirada por la parte demandante. Se incorpora al registro. Golpeó la maza sobre la madera. Y se acabó. Caroline no habló al levantarnos. Ni siquiera se movió al principio. Se quedó sentada un segundo demasiado largo, como negándose a creer que su última bala se había convertido en polvo en pleno vuelo. Observé mientras Kessler guardaba sus cosas sin mirarla. Sus movimientos eran lentos, casi compasivos, pero no del todo. Más bien los de alguien que pasa la última página de un libro que no le gustó, pero que debía terminar. Finalmente, Caroline se levantó, tiesa, mecánica, y salió antes que él. Yo me quedé atrás. Lorna me preguntó si quería tomar un café. Le dije que nos veíamos en la oficina. Necesitaba un minuto. Fuera, en el aparcamiento del tribunal, la vi antes de que ella me viera. Estaba en el asiento del conductor de su todoterreno, mal aparcado, cruzado sobre la línea, aferrando el volante como si pudiera anclarla al suelo, la cabeza inclinada, los hombros temblando. No era el tipo de llanto que se publica en redes. Era el real, crudo, gutural, el que llega cuando la fantasía del control se disuelve y solo queda la respiración y la sal. No lloraba por el dinero, ni por la casa, ni por la patente. Lloraba porque había perdido la historia en la que ganaba, la historia en la que podía decir, lo dejé sin nada, la historia en la que entraba a un brunch y todos murmuraban, lo destrozó. Esa historia estaba muerta, y ella lo sabía. No sentí alegría al verla romperse, tampoco lástima. Lo que sentí fue distancia, como si estuviera viendo la escena final de una obra que había abandonado a mitad. Las luces seguían encendidas, los actores seguían actuando, pero yo ya había salido del teatro y cerrado las puertas tras de mí. La reunión final no fue en un tribunal ni en una oficina lujosa, llena de libros de derecho para lucir. Tuvo lugar en una sala de conferencias de techo bajo, luces fluorescentes parpadeantes y un leve olor a tóner de impresora, sin jueza, sin taquígrafo, solo 4 personas y 2 bolígrafos. Caroline entró primero, esta vez sin espectáculo, sin maquillaje y sin los tacones que antes anunciaban su llegada como un disparo de advertencia. Llevaba una chaqueta sencilla y la misma expresión que había visto una vez en una mujer que observaba cómo su bolso caía a un río, atónita, inmóvil, demasiado tarde. Kessler parecía un hombre cuyo anticipo ya había sido transferido y emocionalmente gastado. Su antigua seguridad se había convertido en un paso arrastrado. Murmuró un saludo a Lorna y se dejó caer en la silla como si la gravedad pesara más que la última vez que nos vimos. Caroline no me miró, ni una sola vez. Lorna, profesional hasta el último detalle, deslizó el acuerdo hacia adelante. Una sola página, limpia, cruel en su simplicidad, sin pensión, sin reclamación sobre la participación pasada, presente o futura en Greyburn Systems o cualquiera de sus filiales, sin derechos sobre ingresos futuros de propiedad intelectual, regalías, licencias o conversiones de acciones. Ella conservaba la casa del lago, su cuenta personal y su coche. Renunciaba a todo uso del apellido Renner en cualquier representación pública o profesional. A cambio, silencio. Una cláusula de confidencialidad vinculante, global, que abarcaba cada rincón del planeta con señal de Wi-Fi, sin memorias, sin ensayos escritos por encargo, sin podcast anónimos, sin anécdotas en cenas, sin mensajes filtrados, sin charlas TEDx sobre el renacimiento tras el divorcio. Solo silencio. Kessler empujó el documento hacia ella. Caroline alargó la mano hacia el bolígrafo, pero se detuvo. Le temblaba la mano, no de forma teatral, sino involuntaria. Un cuerpo asimilando la pérdida de poder.
¿De verdad vas a hacerlo?, preguntó con voz apenas audible. No respondí con un discurso, sin alarde, sin grandilocuencia. Solo asentí una vez. Miró a Kessler, que le devolvió el encogimiento de hombros más débil que he visto jamás en un hombre con un traje de $1000. Así que firmó. Fue rápido. Una firma sin duda ni demora. El tipo de firma que das cuando sabes que la batalla terminó 3 capítulos atrás y solo vienes a rubricar el obituario. Empujó el documento de vuelta. Lorna lo revisó, hizo una pequeña anotación y asintió. Eso concluye todo, dijo. Enviaremos la versión final con el sello del tribunal en las próximas 48 horas. Caroline se levantó, más despacio de lo habitual, los hombros hundidos, como si saliera de un funeral al que solo ella había asistido. Cuando se dirigía a la puerta, saqué el móvil. Busqué el mensaje que había escrito horas antes. Esperé a que llegara al umbral. Entonces pulsé enviar. Nunca me preguntaste para qué era la patente. Se detuvo. La vi leerlo. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre la correa del bolso, las uñas hundiéndose en el cuero. Pero no se dio la vuelta. No respondió. Solo salió. Esa fue la última vez que la vi. Esa noche, por costumbre, revisé su Instagram. La foto con champán, la del bar en la azotea con el pie de foto New Beginnings, había desaparecido, eliminada, no archivada, no escondida, borrada, como si nunca hubiera existido, como si intentara limpiar el registro de una historia que se había vuelto en su contra. No había publicaciones de victoria, ni selfies triunfantes, ni citas al atardecer sobre sanar o renacer. Solo silencio, que, al final, era exactamente lo que había firmado. Curioso, ¿no? Lo ruidosa que puede ser la gente al inicio de una guerra, los discursos, las amenazas, la indignación ensayada, pero cuando los muros resisten, las armas fallan y el público deja de mirar. Ahí llega el verdadero final, y no grita, susurra, o, en su caso, se borra. El auditorio estaba vestido de azul marino y dorado, pulido, sobrio, digno, el tipo de gala donde el aplauso es medido, la risa contenida y el vino sabe a moderación. Fuera, el edificio lucía un nuevo nombre, Centro Greyburn de Innovación Biomédica. Dentro, una placa esperaba su inauguración bajo un paño de terciopelo. Yo estaba entre bastidores, rodeado de rostros que reconocía más por perfiles de LinkedIn y videollamadas que por la vida real. Algunos ofrecieron saludos corteses, otros, apretones de mano breves, con frases como «le ha pasado al tipo adecuado» o «por fin una victoria para los buenos». Todo era amable, nada importaba. Lo que importaba era quién estaba de pie en el podio. Mi hijo, 27 años, nervioso, pero firme. Miró al público y comenzó. La voz le tembló una vez, luego se estabilizó. Mi padre nunca presumió, ni cuando podía, ni cuando le habría ayudado. Ni siquiera cuando gritar habría sido más fácil que construir. Mientras otros se reían de lo que hacía en un garaje polvoriento, él simplemente seguía apareciendo. Cada día, cada noche, un ajuste más, un sensor más que fallaba, una hora más que nadie veía. La sala se volvió silencio absoluto. Esta patente salvó vidas, pero lo que mi padre construyó fue integridad. No solo inventó un dispositivo, inventó una nueva forma de respirar. Literalmente, y en sentido figurado, y lo hizo sin exigir nunca reconocimiento de quienes más dudaron de él. Hubo una pausa, y luego el aplauso. Cuando subí al escenario, no se trataba de la medalla que me prendieron en la solapa, ni del cheque que entregaron a Greyburn Systems para futuras investigaciones. No se trataba de la ovación, ni de los flashes de las cámaras. Se trataba del silencio. Ese tipo de silencio que llega cuando un capítulo termina y nadie necesita cerrar el libro de golpe. Solo se pasa la última página. En la última fila estaba ella, Caroline, sola, sin copa de champán, sin fotógrafo. Llevaba un abrigo oscuro, los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho, observando, no como la exesposa de un hombre que jugaba con legos, sino como una extraña que miraba algo que ya no comprendía. La vi. No me inmuté, no asentí, no sonreí, solo volví al micrófono y lo ajusté. La sala esperó. Sostenía el galardón con una mano, frío y pesado, y dije las únicas palabras que me parecieron adecuadas, por los que creyeron.
La sala estalló en aplausos, pero yo ya estaba bajando del escenario. Entre bastidores, mi hijo me abrazó. No tuvo que decir nada, lo sabía. Caroline seguía al fondo, inmóvil, inexpresiva. No me siguió, no se acercó, y cuando las luces se atenuaron y el siguiente orador subió al escenario, ella se esfumó sin que nadie la notara, como el último soplo de humo de una cerilla apagada. Esa fue la diferencia entre nosotros. Ella perseguía los aplausos, yo, el propósito, y cuando todo terminó, sin importar cuántos brunches organizara o cuántos pies de foto elaborara, su nombre nunca aparecería en las paredes de aquel edificio, ni en los comunicados de prensa, ni en los registros de patentes, ni en los agradecimientos.